¿Cómo están, muchachos? Buenos días. Ya estamos a viernes, ¿cierto? Viernes 19 de junio. Primero recordar que este día viernes ya terminamos el proceso de evaluación en estas primeras 2 semanas, ¿cierto? Tanto las evaluaciones y los trabajos de los profesores como también la autoevaluación. Así que no olviden, después de ver esta clase, ¿cierto? De hacer las actividades de esta clase, revisar si es que terminaron con todo aquello, ¿ok? No lo olviden. Ya, vamos a nuestra clase entonces, a la clase 7 de formación. Vamos. Ya, chiquillos, aquí estamos de nuevo, ¿cierto? En nuestra presentación. Bueno, ustedes me conocen, yo soy el profesor Nicolás Collao y vamos a trabajar ahora en la que es la séptima clase, ¿ok? Bien, lo que vamos a hacer hoy, ¿cierto? Espero que ustedes vean el video de esta clase 7. Luego van a ir a trabajar en el libro Quiero Querer, como es usual. Y si no, en la ficha de trabajo, recuerden que ahí yo igual les pongo las páginas de todas formas. Lo otro es que también hay una actividad al final de la guía, que es la actividad Reviso lo aprendido, que también espero que hagan. ¿Y cuál es el objetivo de esta clase? Está muy relacionada con lo que vimos en la clase anterior, ¿cierto? Pero esta vez también tiene que ver con las emociones, pero con una en particular. Entonces yo quiero que al final de la clase ustedes comprendan que el enfado, el enojo, ¿cierto? La rabia, a veces nos puede llegar a cometer errores y herir a otros, herir a los demás, ¿cierto? Hacerlos sentir mal. Así que ese es el objetivo general de la clase. Vamos entonces a hacer un repaso de lo que trabajamos en la clase anterior. Nosotros vimos dos temas importantes, ¿cierto? Las emociones, que son las emociones, ¿cierto? Son una reacción momentánea que saca del estado actual y los empuja a actuar, a hacer cosas, ¿ya? Hay 4 emociones básicas, ¿cierto? Está la tristeza, está el enfado, el enojo, el miedo y también está la alegría. Son estas 4 emociones que nosotros tenemos ahí más latentes, más presentes. Y por otro lado tenemos a los sentimientos. Son parecidos, pero no son lo mismo. Los sentimientos nacen de una emoción, están sumamente relacionados, pero es algo que se transforma cuando actúa nuestra cabecita, el aspecto cognitivo, nuestro pensamiento. Cuando tomamos conciencia de la emoción que estamos sintiendo y reflexionamos en torno a lo que nos pasó y cómo nos sentimos, ahí ya se transforma en un sentimiento, porque se transforma en algo un poquito más duradero, ya más permanente. Entonces, una idea muy importante de la clase anterior era que pensar en lo que nos ocurre y qué emociones nos originan es fundamental para aprender más de nosotros, ¿ya? Conocernos implica saber cómo nos sentimos frente a determinadas situaciones. Y hay que pensar sobre eso, ¿ya? No hay que solamente actuar, sino que hay que pensar por qué me sentí así, qué pasó conmigo, por qué reaccioné de esa forma. Y de eso vamos a hablar en esta clase, de la reacción, ¿ya? Así que partimos. El enojo y las malas reacciones. Entonces, quiero que acá, por favor, vean su libro Quiero Querer en la página 29. Hay una historia ahí de estos dos personajes que aparecen constantemente en nuestro libro, que son Pepe y Mari. Pero acá a la historia le falta una parte, entonces yo se la voy a contar, ¿ya? Entonces vamos a escuchar una historia. Ya, les decía. Entonces, la historia de Pepe y Mari es cortita, pero necesito que pongan harta atención. Entonces, ¿qué pasó? Que en su colegio, ¿cierto? En el colegio de estos dos niños, ¿cierto? De Pepe y de Mari, el profesor les encargó a ellos dos y a los demás compañeros de curso que hicieran un trabajo de arte, ¿cierto? Pues similar a tecnología, que hicieran una manualidad, como una maqueta, para una exposición que tendrían en el Día de la Familia. Pepe y Mari decidieron hacer juntos un par de caballos con plasticina. Esa era como la manualidad que estaban haciendo. Uno blanco y otro negro. ¿Ya? Un par de caballos de plasticina. Uno blanco y otro negro. Después del recreo sucedió algo terrible, difícil de explicar. Los caballos habían desaparecido. Además, había trozos de plasticina blanca y negra en el suelo, cerca de donde habían dejado Pepe y Mari sus manualidades, donde habían dejado estos dos caballos. Habían como trozos, ¿cierto? Parecía que alguien había hecho algo. ¿Qué dijo Pepe?
Dijo, yo he visto a Carlos que ha salido de último en la clase, fue el último en salir. Seguro que él fue el que rompió los caballos y luego los tiró a la basura para esconderlo, dijo Pepe. Entonces muy enojado por lo que le había pasado, ¿cierto? Y también pensando en lo mucho que le había costado hacer su caballo, ¿qué hizo Pepe? Fue corriendo al escritorio de Carlos y sin decirle una palabra, pescó la manualidad que él estaba haciendo y la aplastó con una mano. Mari, en cambio, prefirió esperar. Ella, obviamente, también estaba enojada, no estaba en sus trabajos, también pensaba que algo le había pasado, estaba molesta también, pero ella prefirió esperar. Aunque estaba muy enojada, no quería reaccionar mal contra Carlos, cierto, este otro compañero, y tampoco contra nadie en realidad. Y en ese momento entró a la sala el profesor con los dos caballos de Pepe y Mari, el blanco y el negro. Ahí termina la historia. Reflexionemos sobre ella. Entonces ahí les pongo este dibujo animado de la película Intensamente o Inside Out, ¿cierto? Que es la ira, ¿cierto? Eso es lo que refleja. Pensemos un poquito en la situación. ¿Qué sentimiento tenía Pepe y Mari? A ver, ¿lo escucho? Claro, ¿cierto? Estaban enojados. ¿Por qué? Se habían esforzado en la clase para hacer estas manualidades, que además iban a presentar una exposición, y pensaron que alguien las había tomado o las había roto. Estaban enojados, ¿cierto? Su esfuerzo no había valido la pena, básicamente, porque claro, alguien le hizo tirar su trabajo. Eso es lo que pensaban. Entonces estaban enojados, ¿cierto? ¿Cómo reaccionó Pepe? Claro, exacto, ¿cierto? Reaccionó mal, o sea, no indagó mucho más, sino que se dejó llevar por su enojo, por su rabia. Y lo que hizo fue, bueno, hacer el trabajo de otro compañero. Él pensó un par de cosas, dijo, él fue el último en salir, entonces él tiene que haber sido. Ese fue el raciocinio, el razonamiento que él hizo. Obviamente estaba equivocado. Imagínense, ¿qué hubiese pasado si Carlos hubiese reaccionado de la misma manera? Sí, claro, se acercan al puesto de él, le aplastan su trabajo, en este caso Pepe, y él hubiese pescado los caballos del profesor y también lo hubiese hecho tirar. Imagínense el problema más grande que eso hubiese originado. ¿Cómo reaccionó Mari entonces? Claro, ¿cierto? Ella reaccionó, podríamos decir, mejor. Ella, a pesar de que estaba enojada, de que tenía rabia, prefirió esperar, ¿cierto? Aguantar un poquito ese enojo que ella tenía, pensar y tomar la mejor decisión, que fue lo que finalmente ocurrió, ¿cierto? Llega el profesor con su trabajo y Pepe, imaginamos que se sintió súper mal. Bueno, después ustedes lo van a ver en el libro. Efectivamente se sintió muy mal. Bueno, ¿y quién reaccionó mejor? Bueno, está bastante claro que fue Mari, ¿cierto? Quien reaccionó mejor, ustedes mismos ya lo pensaron. Así que vamos a algunas ideas. Bueno, ahí se fue el pajarito. Entonces, seguimos con estos personajes de esta película que yo les recomiendo que la vean. Yo sé que varios de ustedes ya están familiarizados con ella, más de alguno la ha visto. Pero nos da esta película Intensamente, ¿cierto? De Pixar, de Disney, nos permite entender mejor lo que pasa en nuestra cabeza también y con nuestras emociones, ¿cierto? Y nuestros sentimientos. Así que se las recomiendo. A ver, muchachos, es normal sentir enojo en situaciones como las que vivió Pepe o como las que podemos vivir en otra situación diaria, ¿ya? Es esperable que así pase. Nosotros, como veíamos en la clase anterior, hay 4 emociones que están surgiendo todo el tiempo y el enojo es una de ellas. Nos vamos a enojar, ¿ya? Por muchas situaciones. Lo otro que es importante es que Pepe actuó, ¿cierto? Volviendo al ejemplo, actuó motivado por el enojo, pero él solo se dejó llevar por esa emoción, ¿ya? Es decir, no pensó mucho más, acá no actuaron mucho los sentimientos, ¿cierto? Porque no le puso mucha reflexión
a lo que estaba pasando en la situación. No se puso en el lugar, pero es que, ¿por qué Pepe habrá hecho eso? ¿Por qué Carlos habrá querido hacer tiro el trabajo nuestro? ¿Qué otra alternativa habían? Puede ser que, ¿quién más se puede llevar el trabajo del lugar donde lo dejé? El profesor puede haber sido, ¿cierto? ¿Para qué? Para revisarlo también. Quería hacerme alguna retroalimentación, tal vez lo quería revisar, poner una nota, no sabemos. Pero esa reflexión, ¿cierto? Va después y tiene que ir acompañada siempre ir acompañando a la emoción. ¿Ya? En cambio Mari, ¿cierto? Prefirió contenerse un poco, no dejarse llevar, averiguar un poco más y finalmente todo se resolvió de buena forma. Entonces, una idea importante, muchachos, es que la irritación, el enfado, el enojo son emociones que tienen mucha fuerza, ¿ya? Y por lo mismo las cosas que hace cuando tiene esta emoción suelen ser reacciones fuertes, ¿cierto? A veces agresivas, difíciles de entender. Y suelen marcar mucho a los niños y a los adultos también cuando nos pasa y a los demás. Porque como les digo, las reacciones son fuertes, ¿ya? Y uno cuando está enojado y cuando hace cosas motivadas por el enojo, por la rabia, uno se siente mal, ¿ya? Y también hace sentir mal a los demás. Por eso, cuando nos dejamos llevar por el enfado, podemos hacer daño a los demás y también nosotros mismos. Seguramente Pepe, después de que hizo eso, estuvo enojado o sintiéndose mal harto rato, ¿ya? Y le costó salir de ese estado y seguramente lo que quedaba del día no estuvo muy bien. Y eso nos pasa a nosotros. Imagínense ustedes cuando pelean con los hermanos o cuando discuten con algún amigo en el colegio. Uno se siente mal. Empieza a pensar luego, después de la reacción, bueno, ¿por qué hizo? ¿Cómo puedo hacer para arreglarlo? Mira, me irá a escuchar la otra persona, le pido perdón, pero es que me cuesta pedir perdón. Bueno, todas esas cosas uno las puede evitar si es que piensa en el momento, ¿cierto? Si es que al enojo lo acompaño con una reflexión. Como les decía, es normal sentirse enojado o tener rabia, pero hay que calmarse, tal como lo hizo Mari, ¿cierto? Contener un poco y averiguar. Ya, muchachos, pero es importante acá, ¿cierto? Nosotros estamos haciendo esta ligazón, esta conexión con lo que nos estamos viviendo ahora, porque es importante también pensar sobre eso. ¿Qué nos pasa a nosotros en cuarentena? Pensemos, ¿cómo te has sentido en tu casa durante la cuarentena? Primero, muchachos, ténganlo claro, durante este tiempo es normal que estés un poco más irritable, ¿ya? Es normal que eso ocurra. Bueno, ¿cómo te has sentido en tu casa durante la cuarentena? Pensemos, durante este tiempo, ¿cierto? Es normal que tú puedas estar un poquito más irritable. Así lo dicen todos. Por eso que en estos tiempos se habla mucho como de este concepto que es de la salud mental, que en el fondo es preocuparse porque nos sintamos bien y podamos manejar bien esta situación que es súper anormal, ¿cierto? Que estemos solos en nuestras casas y no podamos salir de ella y que no podamos hacer nuestras actividades como ir al colegio normalmente, como hacer deporte, comportarnos con los amigos, ir a ver a los abuelos. No es normal, ¿cierto? No nos había tocado vivir esto antes. Por lo tanto, es normal que estemos un poquito más irritables, ¿cierto? Que te cueste dormir un poco, que te cueste concentrarte, que tal vez, no sé, estés con cambio en el apetito, tal vez estés comiendo más o estés comiendo menos que de costumbre. Esas son cosas que pueden ocurrir, ¿ya? Ahora, como te decía, no hay problema que tú te sientas de esta forma, pero también hay cosas que ustedes tienen que saber que se pueden hacer y que nos van a ayudar a sentirnos bien. ¿Como cuáles? Por ejemplo, conversar con tus papás o hermanos y cuéntales lo que te pasa, lo que te preocupa. Hay que comunicar. Por eso que hemos hecho harto énfasis en todo este periodo, chicos, en que ustedes tienen que reflexionar, pensar en lo que les está pasando y comunicarlo, porque cuando uno es capaz de conversar estas cosas y ponerlas en palabras, ¿cierto? Como tú te sientes, te ayuda mucho también a pensar en eso. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Es importante que organices tu día para que logres hacer de todo, ¿ya? Si, por ejemplo, tú sientes que tal vez estás haciendo muchas tareas, bueno, tal vez
Puede ser que sí, que tengas mucho trabajo, pero tal vez te falta organización para hacer otras cosas. Hacer otras cosas nos ayuda mucho durante el día. ¿Cómo qué cosas, cierto? Hay que dejar tiempo para estudiar, pero también para que juegues, para que leas algún libro, para que hagas ejercicio. Es muy importante mantenerse activo, ojalá poder hacer ejercicio o algún deporte. Eh, para que también ayudes en tu casa, ¿cierto? Haciendo tu pieza o los encargos que tengas ahí para ayudar a la familia. ¿Ya? Hacer todas estas actividades y que puedas hacerlas durante el día te va a ayudar mucho a que tú te sientas también mejor. Y otra cosa que puede servir mucho es que puedes usar los teléfonos y las videollamadas para comunicarte con las personas que echas de menos, pues, obviamente. Si tú echas de menos a los abuelos que no los has podido ver, llámalos por videollamada, pues. Llámalo, es bueno hacerlo, no hay ningún problema. También con tus compañeros, si hay algún grupo de amigos con el que estás echando de menos ahí en el colegio, no sabes cómo están, te gustaría saber de ellos, bueno, organiza una videollamada con ellos y júntense ahí un rato. Es bueno hacer esas cosas porque es importante mantener esos lazos y retomar esos momentos. Así que por favor, nos ayuda mucho en cuarentena. Bueno, ahí tenemos esta imagen, ¿cierto? Que es muy usual, lo hacemos todos los días nosotros, con la rutina matinal y lo demás. Bueno, entonces vamos a trabajar. Bueno, la página 29 ya la hicimos. En la página 30 ustedes tienen que hacer acá esta actividad, la van a ver ahí con atención en su libro. Tienen que, en el fondo, relacionar estas imágenes del libro con las frases que ahí aparecen y leer luego las reflexiones de Pepe y Mari en relación a nuestras formas de expresar nuestros sentimientos. ¿Ya? Ya, muchachos. Entonces, ¿cómo vamos a continuar el trabajo? Van a trabajar en las páginas 29 y 30, ya lo dije. Si no tienes el libro, puedes ir a trabajar en la ficha. Y atención que hay una actividad especial en el Reviso lo aprendido, una actividad, podríamos decir, adicional. Así que contestar esas preguntas tiene que ver un poco con lo que hemos conversado y cómo te has sentido también en cuarentena. Si tienes dudas, puedes escribirme a mí, este es mi correo, o a alguno de tus profesores jefes. Y por favor, te invito a que me cuentes cómo te has sentido en este tiempo, si te has sentido distinto, si has estado un poquito más enojón o irritable, y cómo has logrado sentirte mejor y más tranquilo, qué cosas te han ayudado, tal vez de algunas de estas que yo comenté, o pueden ser otras, ¿ya? Así que yo me despido por esta clase, cuídense mucho, no olviden conversar cuando se sientan mal por algo, es importante comunicar, ¿ya? Porque eso también nos ayuda a pensar, a reflexionar acerca de cómo de qué emociones tenemos, ¿ya? Así que muchachos, les mando un abrazo, cuídense mucho mis amigos de segundo básico y nos vemos la próxima semana, que estén súper bien.